Aquí, en San Luis Potosí, en 1901, se celebró el primer Congreso Liberal donde Ricardo Flores Magón manifestó abiertamente su antiporfirismo. Los magonistas tomaron las armas para combatir lo que consideraban una tiranía. En 1908, en Viesca, Coahuila, organizaron un levantamiento. Dominada la plaza, los magonistas intentaron retrasar la llegada de las tropas del gobierno, dañando las vías férreas, pero en pocos días fueron sometidos. Pocos y mal armados simultáneamente atacaron también Las Palomas, Chihuahua, donde fueron rechazados y se retiraron a la frontera. Pese a las derrotas militares, las demandas sociales del magonismo, como los derechos obreros y reivindicación del trabajo femenino, se plasmarían en la Constitución de 1917. Cananea, Sonora, y Río Blanco, Veracruz, símbolos del crecimiento económico del porfiriato, paradójicamente pasarían a la historia como antecedentes de la revolución. Aquí, en esta mina de cobre en Cananea, en 1906, estalló la huelga en contra de la discriminación y sobreexplotación de los mexicanos. Los mineros mexicanos fueron sometidos y obligados a volver a sus labores por fuerzas militares federales y rangers norteamericanos, que acudieron al llamado del propietario de la mina, el coronel estadounidense William C. Greene. También aquí, en la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, la imposición de un reglamento patronal desfavorable para los trabajadores detonaría otra huelga en 1907. La represión de los movimientos obreros abrió brecha a la revolución. Por instrucciones de Francisco I. Madero, Aquiles Cerdán prepara en Puebla el levantamiento armado para el 20 de noviembre de 1910. Debido a una denuncia, el 18 de noviembre, el gobernador del estado mandó sitiar este lugar, entonces casa de la familia Cerdán, hoy convertida en museo. Los hermanos Carmen, Aquiles y Máximo, preparados para la rebelión, reúnen a un grupo de maderistas para iniciar la revolución. 16 personas se enfrentan a cientos de soldados y policías. La refriega termina hacia la noche y las tropas que custodian la casa encuentran a Aquiles, quien es acribillado. Carmen, herida, es apresada junto con su cuñada y su madre. La revolución comenzaba antes de lo previsto. Pronto caería el régimen de Porfirio Díaz. En el municipio de Parras, Coahuila, nació en 1873 Francisco I. Madero. A los 20 años, llegó a San Pedro de las Colonias, Coahuila, para administrar las haciendas familiares. Aquí estuvo su residencia, en terrenos de la hoy Casa de la Cultura, en donde escribió La Sucesión Presidencial en 1910, que proponía restaurar la democracia. Después, recorrió el país como candidato a la presidencia. Preso en San Luis Potosí, Madero se enteró que Díaz se había declarado reelecto. Madero se fugó y dio a conocer el Plan de San Luis, que declaró nula la elección y llamó al levantamiento el 20 de noviembre. La toma de Ciudad Juárez fue decisiva para la caída del gobierno de Porfirio Díaz y el triunfo de la Revolución Mexicana. La revolución se movió sobre rieles y estos partían de aquí, de la estación de Ciudad Juárez. Los primeros esfuerzos de los rebeldes se enfocaron a capturar esta estratégica población, que cayó en sus manos a principios de mayo de 1911. La dictadura se vio obligada a negociar y en los tratados de Ciudad Juárez se acordó el fin de la rebelión y la renuncia de Díaz, quien el día 26 de ese mismo mes se embarcó en este puerto de Veracruz rumbo a su destierro. Ciudad Juárez fue la tumba de la dictadura y la primera gran victoria de la revolución. El 9 de febrero de 1913, un grupo de porfiristas se subleva contra el presidente Madero. Inicia así la llamada Decena Trágica. Victoriano Huerta es designado comandante militar para contener la rebelión. Poco después, traiciona a Madero, uniéndose a los alzados.
10 días de cruentos combates se libran aquí, en el primer cuadro de la ciudad y el cuartel fortificado de la Ciudadela. Bajo los auspicios del embajador norteamericano, Henry Lane Wilson, se firma el 18 de febrero el llamado Pacto de la Ciudadela, que desconoce el gobierno de Madero y designa a Huerta como presidente interino. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez serán asesinados el día 22 a las afueras de la antigua cárcel de Lecumberri. La muerte de Madero avivaría la llama de la revolución. Nos encontramos en San Juan del Río, Durango, donde en 1878 nació Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. En 1910 se unió a la lucha de Francisco y Madero en contra de Porfirio Díaz y tras el asesinato de Madero combatió al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Bajo su liderazgo se creó la División del Norte. Sus victorias en Torreón y Zacatecas fueron definitivas en la derrota del huertismo. En 1913, como gobernador provisional de Chihuahua, puso orden, demostró su capacidad administrativa, abarató los productos de primera necesidad e impulsó la educación. Antes de ser asesinado en una emboscada, Villa se rindió al gobierno de Adolfo de la Huerta y se retiró a la hacienda de Canutillo, en donde llevó a la práctica sus ideales. Hombre de leyenda en vida, la muerte lo tornaría mítico. La División del Norte se creó en 1913 aquí, en la Hacienda de la Loma, Durango, donde Francisco Villa fue elegido para encabezarla. Junto con Felipe Ángeles, organizaría el ejército más poderoso de la revolución, con 50,000 hombres y una sólida estructura militar. En este amplio vértice de los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas, se libraron las batallas de Gómez Palacio y Torreón. Esta ciudad, bastión huertista, cayó en manos villistas en marzo de 1914. En junio de ese mismo año, desobedeciendo las órdenes de Carranza, Villa y la División del Norte tomaron Zacatecas a sangre y fuego. El ejército federal poco después se rendiría en Teoloyucan. El Centauro del Norte se convertía en el brazo armado de la revolución. En este estado, Morelos, Felipe Ángeles buscó el diálogo con Zapata para establecer un acuerdo pacífico, confirmando así sus cualidades como político y humanista. Tras el golpe de Victoriano Huerta al gobierno maderista, Ángeles fue desterrado. A su regreso, se sumó a la División del Norte, a la que transformó en un ejército ordenado, con entrenamiento y estructura militar. En la batalla de Zacatecas, Ángeles trazó la táctica y la estrategia para uno de los triunfos más importantes de la revolución. Las diferencias con Villa y la derrota de la División del Norte lo llevarían a abandonar el país. A su regreso, sería capturado por los carrancistas, que lo acusaron de traidor y lo fusilaron en Chihuahua en 1919. La revolución perdió así a uno de sus mejores hombres. Francisco I. Madero llega hasta Yautepec en agosto de 1911 para intentar negociar el desarme de las fuerzas de Emiliano Zapata, quien insiste en la restitución de las tierras como condición previa para entregar las armas. A pesar de la buena voluntad de ambos caudillos, no se llega a ningún acuerdo. Con el paso de los días, aumentan las presiones del ejército federal contra los zapatistas. El jefe Emiliano decide trasladarse a este lugar, a Yoxuxtla, Puebla, para plasmar sus ideales agrarios. El plan de Ayala se expide el 28 de noviembre de 1911 y exige la restitución de tierras para los campesinos. De regreso a Morelos, hace reproducir el documento y lo difunde en las comunidades. El plan de Ayala se convertirá en su bandera de lucha durante toda la década revolucionaria. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Esto es el Bicentenario.